Hola, ¿qué tal? Soy Lucas Cornejo Pázara de la sección cultural del diario La República y hoy estoy con Miguel Yusti, reconocido filósofo, profesor de la Católica y coordinador general de la Noche de la Filosofía, un evento que tendrá lugar este viernes en el Centro Cultural de la Católica y también en el Teatro Bichama de Villa El Salvador. Sí. De Villa El Salvador. ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto de conversar contigo. ¿Qué tal, Lucas? Encantado de la entrevista. Este año, la Noche de la Filosofía tiene como tema, el tricentenario de Immanuel Kant, pero además con la precisión de la guerra y la paz. ¿Cómo surge este tema? Bueno, la Noche de la Filosofía es un evento que hacemos anualmente en el que queremos discutir, reflexionar con un público amplio sobre los problemas que más preocupación causan a todos en el momento. Y en este año, quizás el problema principal que está viviendo el mundo es la guerra y por supuesto las posibilidades de construir una paz, ¿no? Un proceso de paz. Y Kant, el filósofo que conmemoramos, es un pionero, un filósofo que ha pensado mucho sobre el tema de la paz. Tiene un libro titulado Hacia la paz perpetua o Hacia la paz duradera. Allí hay un juego de palabras con algo de ironía, en el que Kant propone ciertas condiciones para poder hallar alguna solución al problema de las guerras, que ya en su época era también un problema grave. Entonces, por eso este año hemos puesto el acento en el tema de la guerra y la paz, para unir o enlazar de alguna manera las preocupaciones actuales con la obra que todavía sigue siendo relevante del filósofo Immanuel Kant, ¿no? Pero no es exclusivamente ese el tema, ¿no? Hay otros, o hay varios participantes en la noche que se ocupan de otros temas, porque también hay otras preocupaciones en la sociedad en este momento, ¿no? Creo que se relaciona también con el tema general, pero tu conferencia es una comparación entre Kant y Maquiavelo, ¿no? En el cual pues Maquiavelo tiene esta carga, si se quiere, negativa, visto por la sociedad, por emplear, digamos, la inteligencia hacia un fin muy instrumental, ¿no? Creo que el tema se relaciona mucho con lo que vivimos hoy por hoy en nuestro país. No sé si tú lo piensas relacionado. Sí, por supuesto, ¿no? En este libro que he mencionado, La paz perpetua o Hacia la paz perpetua, Kant se refiere explícitamente a Maquiavelo, porque Maquiavelo en su obra representa un cambio, un giro en la historia de la filosofía política, al plantear que la política puede ser un arte o una técnica que no dependa de la moral. Eso es lo que propone Maquiavelo, que la política es una estrategia en donde lo que prima es la eficacia del gobernante, del político, e incluso sostiene Maquiavelo que un buen político debería tener una moral propia, independiente de la moral ciudadana, utilizar la moral para sus fines estratégicos, y Kant lo que hace es criticar severamente esa posición de Maquiavelo. Pero en la charla que yo voy a dar hay una última parte en la que trato sobre la situación peruana, en donde quiero sostener que se puede ser más maquiavélico que Maquiavelo o peores que Maquiavelo, porque Maquiavelo nunca pensó que debía haber una criminalidad organizada en el poder,
ni tampoco pensó en que los tiranos pueden hacer lo que quieran, y eso es algo que está ocurriendo en el mundo o en el Perú y que va mucho más allá de las tesis de Maquiavelo, ¿no? Bueno. Antiguamente, en un mundo pasado, la moralidad era principalmente guiada por instituciones como la Iglesia, ¿no? Hoy en día, con, digamos, una presencia menos fuerte de la Iglesia o menos directa, un orden moral se ve en crisis. ¿Cómo crees que puede ordenarse esa crisis de moralidad? ¿Cómo construir una moralidad colectiva sin la ausencia de una institución o una autoridad? Bueno, ese es uno de los puntos también centrales de la filosofía de Kant o de su actualidad, ¿no? Kant separó claramente la moral de la religión o de cualquier otra tradición cultural convencional, ¿no? La moral es un asunto de la libertad y de un sistema democrático en el que las libertades pueden coexistir. Eso ocurrió ya desde el siglo XVII en la teoría, ¿no? Por eso Hegel decía que la historia es el progreso de la conciencia de la libertad, y que en la edad moderna la conciencia de la libertad logró concebir digamos, una concepción moral basada en principios estrictamente racionales o consensuales. Lo que pasa es que, decía Hegel, una cosa es la conciencia y otra cosa es la realidad, porque a pesar de que en un sistema democrático deberíamos hacer conciliar la libertad individual con la moral, digamos, solidaria de los seres humanos, sin embargo existen todavía muchas formas de discriminación, de corrupción, de incumplimiento de la ley, ¿no? ¿Crees que la filosofía, la discusión de la misma o el estudio de ella pueda contribuir a combatir este tipo de sociedad o este tipo de fenómenos? Bueno, no sé si la filosofía puede hacerlo. Quien tiene que cambiar la sociedad es la propia sociedad o los movimientos ciudadanos, ¿no? Lo que la filosofía puede hacer es ayudar a cuestionar, a reflexionar, a compartir con los ciudadanos pues, nuevas ideas o a criticar las injusticias, las inequidades que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Vuelvo a citar a Kant en un punto que es muy relevante, que es Kant es un filósofo del pensamiento crítico. En su obra es fundamental para el ejercicio de la libertad la práctica de una crítica social, de una crítica del pensamiento. Entonces, en ese sentido también es relevante lo que él escribe para nosotros, ¿no? Si la filosofía puede ofrecernos ese espacio de reflexión y ese espacio de crítica sobre la sociedad que afrontamos, ¿cómo se espera, digamos, que nos acerquemos a ella? Es decir, yo entiendo que un evento como la Noche de la Filosofía es precisamente lo que busca, ¿no? Sí. Llevar la filosofía fuera de la universidad, ¿no? Pero creo que sí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, se requieren más espacios como este, ¿no? Ya que la filosofía, al igual que las humanidades en general o el arte, se mantiene muy alejado de las personas comunes, ¿no? Sí, bueno, es un muy buen punto, porque la filosofía vive, yo diría internamente, una paradoja, porque la filosofía surge como una dimensión de la reflexión que no es patrimonio de nadie. Todos somos filósofos en potencia y a todos nos preocupan los problemas que vivimos, desde el sentido que puede tener la vida hasta el sistema social o político en el que vivimos. Esas son preocupaciones de todos, pero la filosofía al mismo tiempo se ha convertido en una disciplina que se ha vuelto muy especializada y entonces se ha alejado de las preocupaciones cotidianas, cuando en realidad debería existir una cercanía muy grande entre
las preocupaciones de la gente y las reflexiones de la filosofía. Entonces, es verdad, un evento como este contribuye a acercar lo que en realidad debería siempre estar cerca, que es la reflexión más especializada con las preocupaciones de todos, ¿no? La filosofía no es ni una profesión, ni tampoco en sentido estricto un oficio universitario, ¿no? Sino es un modo de reflexionar que nos atañe a todos y que podría ser practicado por todos en cualquier institución, ¿no? Ahora, vivimos en tiempos líquidos, diría Bauman, o muy rápidos quizás, en donde la tecnología, el consumo de información muy rápida y efímera, de alguna manera atentan y minan el mismo hecho de pensar y de detenerse a reflexionar algo. ¿Qué riesgos crees que supone eso en nuestra sociedad? Bueno, es un tema muy discutido ahora dentro de la filosofía, ¿no? Cuando hay una tendencia muy fuerte, por ejemplo, a la liquidez, como dice Bauman, o a la aceleración, ¿no? Al avance tecnológico que impide el detenerse del tiempo, que cambia la concepción del tiempo, entonces aparecen filósofos que reflexionan sobre el tema, ¿no? Es evidente, creo yo, que estamos en una crisis debida a este proceso de aceleración y de transformación del tiempo, que está ligado también al sistema económico, al sistema que impone ciertos patrones de conducta dependientes del mercado y de la aceleración del mercado, ¿no? Entonces, no es un buen tiempo para la filosofía o para la reflexión. Muchas veces hace falta detener o cuestionar o detener esa aceleración a la fuerza, ¿no? Pero sí. Sí, bueno, pareciese que estuviésemos retrocediendo en cosas que ya habíamos avanzado en ese sentido, ¿no? No es casualidad que volvamos a tiempos de guerra, ¿no? Con gran intensidad, y no solo tiempos de guerra, sino tiempos de gobiernos autoritarios, de apuestas por sistemas o antidemocráticos o como decía, muy autoritarios, ¿no? Sí. Hay una suerte de retroceso en ese sentido, ¿no? De vuelta atrás. Es verdad, es verdad. Hace muy poco un filósofo alemán muy importante, Jürgen Habermas, que tiene ya casi 100 años y que ha marcado una pauta en la filosofía del siglo XX y también en la del siglo XXI, hace pocas semanas ha escrito un artículo en el que sostiene que el mundo en el que él creyó pues ya no existe y hay un retroceso de valores, de principios, de procesos en general que él nunca se había imaginado. Y algo similar escribió también Hegel al final de su vida, aunque no vivió tanto. Hay marchas y contramarchas, ¿no? Corsi e ricorsi, como decía Vico, en la historia no cabe duda, y estamos efectivamente en un momento de retroceso, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista ético, ¿no? Tantos derechos humanos, culturales, que ya se consideraban sedimentados en la historia y que sin embargo ahora son vueltos a poner en cuestión. Es un tiempo que a algunos autores llama a evocar imágenes apocalípticas, ¿no? El apocalipsis es una metáfora interesante para la época, porque el apocalipsis significa también la esperanza en un mesianismo. Y entonces, claro,
tantos movimientos políticos de ultraderecha son como una suerte de mesianismo, por supuesto falso, pero un mesianismo frente a las situaciones del presente, ¿no? Es lamentable. Y por último, quisiera escuchar tus recomendaciones en cuanto al programa que nos espera en la Noche de la Filosofía de este año. ¿Qué charlas recomendarías? ¿Qué ponentes tenemos de invitados que sean especiales o que no vayamos a ver con mucha frecuencia? Bueno, lo primero que diría es que la Noche de la Filosofía se realiza en 2 sedes y que eso es muy importante, ¿no? No solamente en el Centro Cultural de la Universidad Católica, sino también en el Teatro Bichama de Villa El Salvador. El Teatro Bichama es un espacio de creación y de discusión, de reflexión muy activo, con un gran equipo, y allí hay una serie de charlas y de performances teatrales que organiza el propio equipo de Bichama. Y en el Centro Cultural, hay un evento fuerte que es el de la proyección de la película La Zona de Interés, con un conversatorio que promete entre Farid Cajat, Liuba Kogan y Chicho Durant. Hay un par de eventos importantes, uno en el teatro, un evento de Víctor Krebs y Fernando Luque, que se llama Una conversación filosófico-teatral, que es una escenificación de algunas escenas, de algunos pasajes de la obra de Shakespeare, porque el tema general es sobre el mal y lo demoníaco. Y allí hay un conversatorio posterior para discutir sobre estos temas, ¿no? Y lo mismo, otro punto interesante de la noche es en la sala de cine el documental o los documentales que va a presentar el filósofo Eduardo Villanueva, titulados El lienzo de la verdad, que son documentales sobre el concepto de verdad que está preparando Eduardo Villanueva con un colega de Estados Unidos, y habrá también un conversatorio, ¿no? Aparte de eso, tenemos un invitado especial de Colombia, que es un gran especialista en Kant, que se llama Lisímaco Parra, y que participará con una charla en el Centro Cultural, ¿no? Pero en general hay otras 70 charlas, actividades simultáneas. El público va a tener mucho que escoger, ¿no? Me alegro. Y veo que hay una conciencia fuerte de estas épocas que describíamos y que conversábamos, en tanto que se ha aprovechado este espacio y esta oportunidad para aterrizar la filosofía a muestras de otras disciplinas como el cine o el teatro, lo cual me parece que es muy estimulante y positivo para que gente que no necesariamente está vinculada al espacio académico se relacione con el pensamiento crítico y la filosofía. Sí, eso es muy importante en la Noche de la Filosofía, que no es la Noche de la Filosofía como disciplina universitaria, sino de la reflexión en general y además en vinculación estrecha con las artes. Eso ocurre todos los años, ¿no? Siempre tiene que haber discusión o conversación sobre teatro, sobre cine o alguna performance, ¿no? Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Gracias más bien a ti por la entrevista.